La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para la participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo y la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria. Guerra Fría y guerra contra el terrorismo, que han ido transformando el conflicto en la razón de ser y en los métodos de subsistencia de muchos de los colombianos que vieron la guerra como su forma de vida. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia, desde que se instauró la República hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia, con los actuales procesos de paz. Tu corazón quisiera ser. ¿Cómo se han visto involucradas las mujeres en el conflicto armado? Se volvieron presas del terror y de la intranquilidad en el país. Fueron dolientes no solo de perder a sus hijos, sino también de la violación de sus derechos humanos. La violencia sexual contra las mujeres y las niñas ha existido siempre. Se sabe que lo principal de lo que fue afectada a la población femenina durante el conflicto armado fueron los casos de violaciones, prostitución forzada, esclavitud sexual y embarazos forzados, en los cuales menos de la mitad de las mujeres afectadas optan por no denunciar. Esto sobre todo ya que los pocos de los casos que llegan a ser denunciados, donde al menos 1 de 100 casos se llega a tener una sentencia. Esto provocando igual que los autores de estas violaciones no lleguen a reconocer o considerar que los actos de violencia sexual sean verdaderos crímenes. La mayoría de veces, este tipo de casos de violencia sexual no son denunciados por sus víctimas por el miedo y la intimidación que este mismo ha provocado. Las víctimas llegan a sentirse avergonzadas y llega tal caso en el que se sienten culpables por lo sucedido. Todo esto se suma por la falta de confianza por parte de las autoridades. Por consiguiente, estos hechos se ve reflejado el tema de los desplazamientos, ya que las mujeres y las niñas pueden llegar a ser objeto de innumerables actos de violencia que se llevan a cabo durante el conflicto armado. Esto provocando a su vez un incremento de inseguridad, creando temor y motivos frecuentes para la huida de las mujeres. Ay, yo me fui porque me tocó. Estamos recogiendo platica para la comida. Somos desplazados, venimos de Arauca. Porque nos sacó la guerrilla. La guerrilla nos sacó, nos quitó mi finca, todo, me quitaron todo. Y ahora estoy aquí viviendo con mi madre por ahí para poder sobrevivir. Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos, 6.5 millones. Sin embargo, este flagelo está sumido en la impunidad. Las investigaciones y sentencias contra perpetradores y cómplices son escasas frente a las dimensiones de la tragedia. 6,5 millones de personas desplazadas en Colombia, casi el doble de habitantes de Uruguay, dan cuenta de las dimensiones trágicas de este flagelo en el país. Como si fuera poco, los casos en los que la justicia ha operado son mínimos. La impunidad ha estado vinculada estrechamente con el desplazamiento forzado. Prueba de lo anterior es que hasta el 2014 en la Fiscalía General de la Nación solo había 14.602 investigaciones activas por desplazamiento y un número bajo de denuncias. Un recuento pobre frente a las dimensiones del flagelo. El desplazamiento forzado es considerable en el país desde mediados del siglo pasado, fomentado por la violencia bipartidista y el surgimiento posterior de las guerrillas. Además fue exacerbado a partir de la década de los 90 con la entrada definitiva de los grupos paramilitares al mapa del conflicto armado. Sin embargo, durante el siglo XX, la tragedia de millones de colombianos, el desarraigo, el abandono de sus tierras, sus bienes y sus seres queridos fue matizada con tintes de levedad, como un efecto colateral del conflicto. A eso se reducía el éxodo masivo de colombianos.
El esclarecimiento sobre la verdad del desplazamiento es una deuda pendiente del Estado con las víctimas. Solo en el señalamiento de los perpetradores del desplazamiento forzado ya hay dificultades. Las cifras varían dependiendo de su origen. Según el Registro Único de Víctimas, las FARC han sido responsables del 41% de los casos de desplazamiento, mientras que las estructuras paramilitares han sido las perpetradoras del 21%. Pero a partir del Registro Pastoral Social de la Iglesia Católica, la tendencia se dobla en el segundo caso. Con el 45% de los casos, los paramilitares son el mayor desplazador y a las FARC se les adjudica el 41%. Estos datos se construyen con base en relatos de las víctimas, pues a partir de los procesos judiciales tan escasos, es imposible. Diamante. La verdad escalofriante y sus miserias se destapen. La justicia haga parte de esta historia espeluznante. ¿Cómo se han visto involucrados los niños en el conflicto armado? En lo transcurrido del conflicto en Colombia, más de 2 millones de niños y niñas fueron vulnerados en sus derechos, víctimas de desplazamiento armado, reclutamiento forzado y todo tipo de abusos. Todo esto según datos del Centro de Memoria Histórica. Para estos grupos, los niños se convirtieron en instrumentos, fueron arrebatados de sus familias, infancia, un crecimiento digno y carente de oportunidades. Entre las principales consecuencias del conflicto en los niños se encuentra el absentismo escolar y el derecho a la educación en primera medida, debido a que muchas de las familias fueron desplazadas de sus hogares. Según un informe realizado por Naciones Unidas, la mayor parte de niños reclutados por parte de grupos guerrilleros se encuentran en zonas rurales, a diferencia de otras organizaciones criminales que reclutan en zonas urbanas. De igual forma, en el informe señalan que las poblaciones que han resultado más vulnerables son de origen indígena, afrocolombiano del Caquetá, Cauca, Córdoba, La Guajira, Guaviare, Nariño y Vaupés. El documento indica que el reclutamiento inicia a la edad de 9 o 10 años. En algunos casos, a los 8 años de edad ya han sido amenazados con ser reclutados. Tan solo entre enero de 2009 y agosto de 2011, se registraron 343 casos de reclutamiento y utilización de los niños en 23 de los 32 departamentos del país. De igual forma, el documento indicaba que los grupos guerrilleros llevaban un censo de menores para luego ser reclutados. Las FARC utilizaban a los niños para fabricar, colocar minas terrestres, comprar medicinas y realizar tareas de inteligencia. Cabe señalar que este tipo de acciones fueron implementadas de igual forma por las fuerzas militares, lo cual fue duramente criticado y señalado en el informe entregado por Naciones Unidas, dado que estas acciones infringen el Código Penal y el Código de Infancia en Colombia. Múltiples hechos fueron señalados por parte de las Naciones Unidas, donde muchos de los niños fueron asesinados, mutilados, abusados sexualmente y de secuestro. Los niños son el futuro del país. Un grupo significativo se ha visto vulnerado en muchos de los crímenes señalados anteriormente en el informe de las Naciones Unidas. Sus derechos deben ser prioridad para el Estado. Son un grupo vulnerable. Sin duda alguna, resulta de gran importancia que todo lo ocurrido en el pasado no quede en el olvido y sirva de referencia para no permitir que estos hechos vuelvan a ocurrir en nuestro país. En conclusión, puede decirse que mientras cada cual no tenga paz en su interior y no la cultive desde la intimidad de su conducta, buscando primero y en todos los casos la justicia, difícilmente podrá generarse la paz colectiva que con tanto anhelo busca Colombia, pero que sin efectos prácticos no constituye sino un llamativo discurso, porque la paz no consiste solamente en firmar un tratado que induzca la dejación de armas y las actividades delictivas que someten, humillan y asesinan. Los acuerdos y documentos donde estos constan apenas constituyen el comienzo de un compromiso social que redunde en un cambio generalizado de actitud y de conducta a partir de las diferencias y divergencias propias de la naturaleza humana. Por ello, la reconciliación es un ámbito que desde lo personal cultiva la justicia, decide por el amor, camina con esperanza, decide por el perdón,
constituye una personalidad y una sociedad que impulsa esos valores y los practica, y conoce definitivamente que la paz o la violencia, como el amor o el odio, la justicia o la inequidad, la honestidad o la corrupción, constituyen decisiones que se toman desde lo individual hasta que conforman lo colectivo y por tanto son condiciones que se construyen a través de los actos y las gestiones ejecutadas cada día. Así que para generar la paz y prosperidad que todo el pueblo anhela o se merece, no bastan las firmas, los armisticios y las intenciones plasmadas en acuerdos y documentos, pues estos deben convertirse en la letra viva para lograr adecuadamente el cometido, y como tal deben tomarse apenas como el punto de partida para que cada cual contribuya a labrar el camino que derive en una paz eficiente y duradera. Inaccesible